En el fútbol existieron genios, gente que cambió para siempre la historia del deporte. En este caso, César Luis Menotti cambió el fútbol para siempre. Podemos decir que lo mejoró muchísimo. Sus ideas cambiaron al juego y la revolucionó tácticamente. En Argentina existe una religión que se llama el menotismo y hay mucha gente que lo profesa, muchos de ellos implicados en el fútbol, así como jugadores y entrenadores que llevaron a cabo las ideas del menotismo en sus equipos. Por eso es tan importante lo que hizo Menotti en el fútbol. Un tipo que cambió para siempre la forma en que se juega con la pelotita. Pero algún día se tenía que ir el genio, y fue ayer 5 de mayo de 2024. Y así César Luis Menotti dejaba este mundo a los 85 años en Buenos Aires, el lugar donde fue campeón del mundo en 1978. El Flaco fue un tipo que cambió para siempre la historia de este bellísimo deporte, y este video está dedicado a él, pero también porque estuvo muy ligado al fútbol mexicano. Menotti fue tan importante para el fútbol mexicano que sus ideas siguieron perdurando con el pasar del tiempo. Aunque no estuvo mucho tiempo al mando de la selección mexicana, Menotti cambió la mentalidad del jugador mexicano, aunque sus ideas las borraron por tipos nefastos y dirigentes corruptos que hicieron todo lo contrario que había dejado el Flaco. Aún así dejó una escuela importante en el fútbol mexicano y una huella imborrable en este fútbol. Y si no se acuerdan, el Flaco terminó su carrera como entrenador en México, dirigiendo a Tecos durante un corto tiempo en 2007. Además que dirigió a la selección mexicana de 1991 a 1992. Por eso es tan importante Menotti para el fútbol mexicano. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Menotti se quedaba más tiempo con la selección? Si se hubiera quedado en México, México hubiera crecido futbolísticamente. Sí. No iba a ser campeón del mundo con Menotti, pero hubiera crecido mentalmente y hubiera cambiado la forma de ver el fútbol al futbolista mexicano. Sí. Estamos en el tema de las especulaciones, pero si Menotti dirigía a la selección mexicana en la Copa América del 93, ¿México era campeón? No campeón, pero podía haber peleado los cuatro primeros lugares. Llegó a la final con Miguel Chavarón y la empató 1-1. Pero más pero de el tema del manejo es la parte mental. La parte mental. Sí, porque México pierde con Argentina. Sí. Con Patan 1-1 y después en un saque de manos. Una pérdida importante a nivel mundial. En el fútbol, a nivel mundial. No hay más. Sí, aquí estuvo Menotti, listo. Pero, bueno, descansa en paz. César Luis Menotti, un gran amigo. Menotti consiguió para Argentina el primer título mundial en 1978. Prácticamente convirtió a Argentina en potencia desde ese momento, aunque está la duda y la posible existencia de que la dictadura militar ayudara a conseguir ese ansiado título. Ensombrece un poco lo conseguido por Menotti. Aún así, nadie le quita el éxito a esa selección y sobre todo al Flaco. En mi opinión, es más recordado el título del 86, ya que tiene más épica que el del 78. Aunque no se sabe a ciencia cierta y este video no es para eso, Argentina vivió un momento muy difícil como país y aún así el Mundial del 78 se jugó en Argentina a pesar de que el país estaba siendo controlado por los militares. Era una dictadura muy fea, había muchos desaparecidos y las madres reclamando por sus hijos. Aún así Argentina fue campeona del mundo, pero hay un partido en el cual deja muchísimas dudas del título obtenido por la selección. Ese que necesitaba 5 goles para pasar a la final, le terminó ganando a Perú 6-0, con muchos errores del portero y de la defensa. Perú jugó un partido terrible aquel día, pero si no se acuerdan, existe más la sospecha de la compra de ese partido, ya que el portero de Perú era argentino. Aún así, muy difícil comprobarlo, pero el contexto sí pone mucho en duda el campeonato argentino. Pero mirá lo que son las tribunas, están llenísimas. Nosotros también organizamos un mundial, mientras desaparecía gente. Y las tribunas también estaban llenas. Claro, porque los jugadores fuimos cómplices de los milicos. Mirá vos. El partido contra Perú lo compramos. Éramos un equipo de mierda, no merecíamos salir campeones. No fue eso lo que dije. Conocido es que Menotti no llevó a Maradona para el Mundial del 78 que ganaron siendo anfitriones, aunque después llevó al Diego al Mundial del 82 en España. No le fue bien a la selección dirigida por el Flaco, terminó siendo eliminada y él dejó su cargo con alguien que según los medios tuvo demasiada rivalidad, como lo fue Carlos Salvador Vilardo, técnico que conseguiría la segunda estrella para Argentina
Argentina en 1986. Pero por eso la comparación y la rivalidad. Fueron los dos técnicos que habían sacado a Argentina campeona del mundo. Dos formas totalmente diferentes de entender el fútbol. Aunque Menotti lo desmintió muchas veces, había una cierta rivalidad. Directamente porque uno era antagonista del otro, eran estilos totalmente opuestos. En mi opinión, la rivalidad la hacía más la gente que estaba a favor del uno que del otro. Menotti no repitió los mismos éxitos que con la selección argentina. Solamente en el Barcelona, pero fueron menores, como la Copa del Rey o la Supercopa de España. Eso sí, Menotti dejó una huella imborrable en el fútbol por su filosofía y por el estilo de juego que hacía con sus equipos. Siempre buscaba el fútbol ofensivo y el fútbol de posesión, lírica en el juego, poesía absoluta. Y también Menotti fue importante para que Argentina consiguiera la tercera estrella, ya que fue el director de selecciones en la AFA, y bajo la gestión de Menotti lograría consagrarse campeón de lo que ya sabemos, Copa América, finalísima y el Mundial de 2022. Además de la rivalidad de Menotti contra Bilardo, Menotti no dejaría indiferente a nadie con las declaraciones contra otros rivales, por ejemplo contra Chilavert. Porque viene primero Chilavert, después el mono, primero Chilavert, después el mono, y después el ser humano. O contra el campeón del mundo de 1986 como Oscar Ruggeri. Tiene que renunciar, señor Menotti, la verdad, yo con todo respeto, por todo lo que hizo con el fútbol, se tiene que ir, señor, se tiene que ir porque no estuvo acá. No me interesa. Ruggeri estuvo 10 años comiendo asado en el predio. No me interesa, no es una opinión de Ruggeri. Ruggeri no es un periodista hoy, no tiene ningún peso que no sea ese. Conocido era el amor que le tenía Menotti a Pelé, incluso lo consideraba mejor que Maradona y que Messi, y eso lo sostuvo a pesar de ser argentino durante mucho tiempo. Sí. Y después arranca otra vez. ¿Viste esa velocidad en algún otro momento? Sí. A ver. El negro, Pelé. A mí Pelé no sé, hay que sacarlo. Cuando hablemos de fútbol, a Pelé no lo pongas nunca, porque Pelé es de otro planeta. Menotti dejó un gran legado en el fútbol, y si no me creen y si hasta ahora tienen dudas, vamos a oír a diferentes periodistas y a Maradona hablando de Menotti, pero hablando cosas buenas, Los jugadores no querían jugar en la selección nacional, y cuando él asumió en la selección tenía 35 años, asumió en la selección, cambió toda la imagen de la selección argentina y produjo el efecto inverso. Todo el mundo quería participar de esta selección. Lo hacía para embellecer el juego, un juego que ya de por sí es bello. Yo creo que los equipos de Menotti siempre fueron los que más gustaron. ¿Menotti? El mejor de todos. Y se va a enojar en el avión, pero el mejor de todos. O sea, a mí el que más me motivó, así como digo, Bilardo me cuidó mucho más que Menotti en algunos pasajes de mi vida. Creo que el Flaco, si yo tengo que comprar el libro de fútbol escrito por un montón de gente, lo compro el libro de Menotti. Y como técnico, para mi escuela de fútbol. Mi objetivo es el de toda la vida, armar un equipo protagonista y meterme dentro de los sentimientos de la gente de México, porque de la única manera que uno puede dirigir una selección es entendiendo que está estrechamente ligado a los sentimientos de un país. Yo vengo aquí para ser campeón del mundo, no vengo aquí para perder el tiempo. Es un desafío y quiero un equipo con esas aspiraciones, y para eso necesitamos estar todos convencidos. México no había ido al Mundial de Italia 90, había pasado el caso de los cachirules, y recientemente acababan de sufrir una derrota dolorosa contra Estados Unidos en la semifinal de la Copa Oro de 1991. A mediados de ese mismo año comenzaría el rumor de la llegada de Menotti a México, lo cual podría ser una fantasía si hablábamos de un campeón del mundo entrenando en una selección del tamaño de México, bastante pequeña, pero esa fantasía se hizo realidad a finales de 1991, cuando Emilio Maurer y Paco Ibarra oficializaron la llegada del Flaco Menotti para dirigir a México. Lamentablemente eso duró poco tiempo, solamente un año y medio, pero el paso del Flaco por México
significa más allá del tiempo que dirigió a la selección mexicana. Dejó un impacto más grande que el tiempo que estuvo. Lo que hizo Menotti en este corto periodo de tiempo fue cambiarle la mentalidad al jugador mexicano y darle una mentalidad ganadora. Algo que se veía extremadamente difícil o casi imposible. Aún así lo logró el Flaco. Empezó a instalar una forma de juego atractiva, además que los jugadores tenían que empezar a pensar en el campo. Cambió desde la forma que entrenaban hasta la alimentación. Le dio bastante libertad a esos jugadores creativos y le dio juego, cosa que necesitaban los más técnicos. Le dio oportunidad a Jorge Campos, Luis García, Ignacio Ambriz, Ramón Ramírez, Sague, Benjamín Galindo, por mencionar algunos. Gracias al Flaco Menotti es que esa generación mexicana luego fue a Ecuador en 1993 en su primera Copa América y quedaron subcampeones, además de ir al Mundial y hacer una buena participación, aunque quedaron nuevamente en octavos de final. Así que gracias al trabajo que dejó Menotti para que lo agarrara Mejía Barón, tuvo buenos veranos esos años. Así era Menotti, dejó todos boquiabiertos porque tenía las ideas claras y habló nada más llegar a México que tenía el sueño de ganar otra vez la Copa del Mundo, pero ahora con México. Todos quedaron impresionados y nadie lo podía creer. Y aunque nunca sucedió, ya que el Flaco no dirigió a México en ningún torneo importante, nos hacemos la pregunta de qué hubiera pasado. Pero mejor que lo cuenten dos exjugadores que el Flaco entrenó durante su época como entrenador. Es muy triste que se haya ido un hombre tan emblemático, para el fútbol mundial, pero especialmente para mí él llega a México y para mí hay un antes y un después de que deberían o que deben de agradecerle, y yo soy uno de ellos. A mí me cambió mi manera de jugar, me enseñó a perfilarme mejor, me enseñó y me dijo, al portero no hay que matarlo, hay que pasa a la red, y fíntalo, se cae solo, y así hice muchos goles. Era un hombre que se quedaba contigo, era un maestro, era realmente, además de un entrenador, un maestro, se quedaba contigo a entrenar, a tratar de que mejoraras futbolísticamente. Una modificación terrible y una manera de ver el fútbol completamente diferente, mentalmente también. O sea, nosotros creo que no supimos lo que dejamos ir, porque estuvo muy poco tiempo en este país. Ganó la grilla en vez del fútbol, ganó los deseos de posicionar un grupo en vez de dejar un técnico que estaba haciendo muy bien las cosas. Escuchar a César era una delicia, ¿no? Tanto como futbolista, como su empleado, como su jugador, como puntualmente como su compañero de mesa en Azteca Deportes, puntualmente en 2 Copas del Mundo. Este hombre le dio un cambio brutal al fútbol mexicano. Fue fundamental. Lo que hoy es el fútbol mexicano, que es cierto, hoy vive momentos bajos, pero hubo generaciones fantásticas de la selección nacional, fueron a partir de César Luis Menotti. Fue un parteaguas, insisto, en el fútbol mexicano, legitimó a la selección nacional. Cuando el mundo se enteró que César Luis Menotti dirigía a la selección nacional, que había sido campeón del mundo en 78, había dirigido a Barcelona y demás cuestiones, legitimizó a la selección nacional. El mundo empezó a voltar a decir, caray, ¿no? Pues, ¿qué tiene esta selección nacional que un tipo con esta inteligencia, con esta mentalidad, con esta capacidad de ideas, con estas ideas vanguardistas, con estas ideas de libertad, ¿no? Está dirigiendo a la selección nacional? Enjuiciarlo en 4 palabras. Pues adelante, mejor para irnos también. César Luis Menotti, aprobado. De buscar la perfección en el funcionamiento, en el equilibrio que el equipo debe tener, pero yo creo que más que eso es un equipo sólido el nuestro, que ha jugado dentro de nuestras posibilidades con regularidad. Y a pesar de estas grandes palabras del Flaco, nunca dirigió a México en ningún torneo, solamente en partidos oficiales que fueron las eliminatorias de CONCACAF, y dejó una muy buena imagen en el seleccionado. Solamente fueron 16 partidos, aunque alguno puede estar ahí en las estadísticas y que no cuente, pero fueron muy pocos partidos los que dirigió Menotti a México. Pero como pudimos oír, el impacto del Flaco fue más allá de los resultados, como lo acababan de relatar sus exjugadores. Todavía se acuerdan de los métodos usados, su filosofía de juego y de vida fue instalada en el seleccionado. Durante su estancia en México, Menotti dirigió 16 partidos, ganando 7, empatando 5 y perdieron 4.
54% de efectividad, marcando 32 goles, recibiendo solo 17 tantos, asegura Benjamín Galindo, exjugador de la selección mexicana. Con Menotti teníamos la idea de jugar de tú a tú contra quien sea, era una mentalidad ganadora, y eso fue lo que hizo Menotti en México, quitarle el miedo y la presión de jugar, y eso les hacía jugar. Así es como fueron una gira europea, antes no estaban acostumbrados a eso, y le jugaron de tú a tú a Alemania, que recientemente acababa de ser campeona del mundo. Pero ¿por qué si todo iba bien se salió Menotti de la selección mexicana? Es una razón sencilla de contarla, y la verdad es que Menotti tenía sus ideales muy claros. A principios de la década de los 90, la dupla responsable de la Federación Mexicana estaba conformado por Emilio Maurer y Francisco Ibarra. Y aunque dijeron que fue muy fácil convencerlo de que viniera a dirigir a México, en 1992 hubo un abrupto golpe de estado por Televisa y tanto Maurer como Ibarra quedaron fuera de la Federación Mexicana de Fútbol, hecho que fue percibido como el motivo principal de la renuncia del Flaco en octubre de 1992, algo que el propio Menotti admitió en 2021. Dijo que tenía que guardarle lealtad con quienes apostaron por él. Se fue de la selección mexicana porque le parecía lo más conveniente. A pocos meses de jugar la Copa América 93 y el Mundial de Estados Unidos 94, no sabemos qué hubiera pasado si el Flaco Menotti hubiera seguido en la selección mexicana. No sabíamos qué resultados hubiera tenido en esta selección, pero lo que sí sabemos es que su impacto fue más allá de solo los resultados y del juego. El maestro Menotti había sido contratado para dirigir a la selección mexicana. Iba a cambiar la mentalidad, la preparación, la apreciación y desempeño de los jugadores. Sí. Y ahí es cuando lo cortan, lamentablemente. Y fíjate. Lo que ocurre es que aquí cambiaron las autoridades. Es decir, yo no se lo hubiese permitido de ninguna manera a los que me trajeron, porque eso que estaba ahí es porque lo pedí yo, y porque ellos me dijeron que sí, y porque entendieron mi propuesta. Al cambiar los dirigentes, se produce una separación entre el entrenador y el dirigente que está. No hay la misma comunicación y que ahora a lo mejor la tenemos, porque ahora con el presidente hemos hablado mucho más de fútbol, yo a los efectos de poder aportarle lo que yo pienso. Y él muy amplio también para escuchar, ¿no? A lo mejor tendríamos que haber tenido esas reuniones anteriormente. Yo no quiero perturbar la conducción del fútbol mexicano diciendo cosas que a lo mejor no aportan nada para el fútbol, porque vuelvo a repetir que me han ofrecido 10 veces la continuidad, y si yo me hubiese hecho tonto a lo llamado a mi conciencia, si me hubiese hecho bien el tonto a lo que mi conciencia dictaba, podía haber seguido y podía haber dirigido a lo mejor la Copa si lograba la clasificación, cosa que estoy absolutamente convencido de que México gana invicta la clasificación, no tengo ninguna duda. Si se trabaja en serio y si se trabaja bien. Ahora, si se vive improvisando, entonces se puede tener problemas con cualquier. Ahora vamos a oír a más periodistas y a otros exjugadores que los dirigió el propio Menotti, hablando de él, ya que el día de ayer lamentablemente murió Menotti. Por eso le estaban dedicando palabras al técnico argentino. Y para que conozcan más sobre el impacto que dejó Menotti en México. Un técnico adelantado a su época, Guardiola de aquel entonces, un técnico brillante, un técnico que él dejó de México cuando aportaba su inteligencia, su actitud, sus características, su carácter, su forma de ser. Yo lo quería mucho. Y nos damos una serie de fotos, pero era reconocidísimo, no solamente en Argentina, en el mundo entero. Y en México se le quería mucho, le cambió la actitud al futbolista mexicano y muchos que estaban cerca en el entorno de Menotti. Yo lo quería mucho, fue un maestro, le aprendí muchísimo, a él le debo lo que sé de fútbol. Y yo sé que esto les puede molestar a muchos, sobre todo a los nacionalistas, pero yo estoy convencido de que fue un pincelazo importante la participación corta, pero muy sustancial en ese aspecto mental de Menotti. Él le dio un gran empujón al jugador mexicano en ese sentido. Con Menotti ya se jugaba de tú a tú con cualquier selección y no había temor alguno, al contrario, o sea, salías a disfrutar el juego, salías con una mentalidad ganadora. Lo de Menotti iba más allá, todo un pensador
de este juego, maestro de varios excelentes alumnos, entre ellos Jorge Valdano, indudablemente el más destacado de todos, tal vez el alumno que en ese caso rebasó al maestro, pero en su momento Menotti sembró esa inquietud por reflexionar, por entender el juego más allá del juego mismo, por llevar al fútbol a otra dimensión, toda una filosofía de vida alrededor de este juego. Fue tanto lo que aportó como director técnico, sino lo que aportó como pensador de este juego, como auténtico filósofo del fútbol. En ese sentido, César Luis Menotti queda ahí en la historia de este juego como una referencia obligada, no solo en el fútbol argentino, en el fútbol del mundo entero. El Flaco dejó una huella imborrable en el mundo del fútbol. Su legado continuará por los años y sobre todo su filosofía de juego, ya que muchos técnicos han dicho que son menotistas. Eso es lo grandioso que tiene el fútbol, que el legado va a seguir y seguir, que es imborrable. Y esa huella de Menotti la tendremos por mucho tiempo. Hizo a Argentina una potencia como la que es hoy. Y digamos que en México trató de cambiar la mentalidad de los mexicanos, aunque actualmente el fútbol mexicano es una porquería y está en un momento de crisis tremendo. Podemos decir que lo que hizo Menotti se borró, pero no por él, sino por los dirigentes y toda la ineptitud que implica el fútbol mexicano. Lo que hizo Menotti va más allá de solo ser entrenador. Era muy especial, no solo por lo que hacía en la cancha o con sus equipos, sino desde que hablaba. Era impresionante escucharlo hablar, era una fuente de sabiduría infinita y un tipo bastante inteligente, preparado y culto, capaz de hipnotizar con sus palabras y enamorar a los oídos. Estas son las mejores frases y las mejores palabras que tuvo Menotti. Tiene 4 acciones el fútbol: defender, recuperar la pelota, gestar y definir. Y dentro de ese movimiento hay 3 razones del juego, que se llama espacio, tiempo y engaño. Todo lo demás está ligado a esta definición. Como decía Borges de la literatura, de la filosofía, es orden y aventura. Si vos sos demasiado ordenado, el equipo es aburrido, como la música misma. Ahora, si vos en una orquesta salís con el violín a jugar una aventura, que sería un solo de violín, y no retornás al sonido de la orquesta, esa aventura perturba, molesta. Yo cuando llego a una cancha siempre sueño con que mi equipo concrete y defienda la idea que tiene y que arriesgue y que disfrute de ser jugador de fútbol, ¿no? Y para disfrutar hay que tener una relación muy cariñosa con la pelota, ¿no? La pelota no va donde quiere, va donde uno la manda. El fútbol es como una orquesta, mi viejo, como la orquesta de tango, viste, que tienen 11, tienen 4 bandoneones, 4 violines, tienen 9. Bueno, entonces hay que ensayar, ¿eh? Eso decía Pugliese. Nadie puede desafinar. ¿Cuál es el secreto de lo suyo, Waldo? Y el único secreto que tiene la música es el ensayo. Entonces ensayaban 4 horas por día. Y el fútbol es lo mismo. Por eso lo que tienen que defender los entrenadores, encontrar y generar días y horas de ensayo. El éxito es como llegar al borde del abismo. Un paso más y desaparecemos. Si damos un paso para atrás podemos aspirar a la gloria. Entonces nosotros tendremos que dar un paso para atrás. Nos creímos que el éxito nos iba a salvar y nadie lo garantiza. El éxito nuestro tiene que ser encontrar un equipo que salga la gente enojadísima y que diga cómo perdimos este partido, y que el amigo le diga, bueno, pero jugamos bien. Esta historia de si juega para ganar, yo no conozco a nadie que juegue para no ganar un partido. Hemos llegado a la ridiculez de decir a mí lo único que me importa es ganar. Bueno. Y con esto damos fin al informe del video. Menotti y su huella en México. Soy Máximo Cosetti y espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse a este canal y seguirme en mis redes sociales. Gracias totales.